Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor en la Fundación Amaya, hoy 18 de septiembre del año 2022, con el propósito de meditar en gracia de Dios en la palabra suya, que a través del Espíritu Santo nos dé la iluminación, el discernimiento, la sabiduría para seguir siendo bendecidos como administradores de la gracia divina, de la vida, de la salud, del bienestar, el bien que el reino de los cielos emana para todos nosotros y de los bienes que nos concede igualmente de este mundo terrenal para hacer uso de ellos en beneficio de ese proceso de santificación. Hoy en Jericó, la mañana fría, aciaga lluvia, así haga frío, así haga neblina, aquí estamos en gracia de Dios, con todo el amor del mundo para compartir este espacio-tiempo. La palabra que hoy nos convoca en el Evangelio de San Lucas precisamente sobre aquel administrador astuto que seduce a sus subalternos para quedar bien con su empleador que le reclama por una mala administración. En la carta a Timoteo, que nos convoca a seguir orando en congregación por la humanidad, y en el profeta Amós, que sobre el reino de Israel se llega al día del juicio. Y en el Salmo 116, precisamente en alabanza, alabada al Señor que alza al pobre. Vamos entonces a compartir la lectura. Entonces, en el capítulo 8, de los versículos 4 y siguientes en el libro del profeta Amós, se acerca el juicio de Israel. Oigan esto, ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los pobres del país, ustedes que dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el sábado para que vendamos el grano a precios altos y usando medida con trampa y pesas falsas? Arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos se nos vendan como esclavos para pagar sus deudas, aunque solo deban un par de sandalias. Venderemos hasta el desecho del trigo. El Señor ha jurado por la gloria de Jacob, nunca olvidaré lo que han hecho. Y no habrá de temblar la tierra por todo esto. No habrán de llorar todos sus habitantes. La tierra subirá y bajará como suben y bajan las aguas del Nilo. Ese día, afirma el Señor, haré que se oculte el sol al mediodía, y en pleno día cubriré de oscuridad la tierra. Cambiaré la fiesta en llanto por los muertos y los cantos en lamentos fúnebres. Haré que ustedes se vistan de luto y que se raspen la cabeza en señal de dolor. Llorarán como el que ha perdido a su único hijo y todo acabará en amargura. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. La gente andará errante buscando la palabra del Señor, irán de un mar al otro mar, y desde el norte y hasta el oriente,
pero no podrán encontrarla. Hermosa muchacha y valientes muchachos se desmayarán de sed ese día. Los que juran por los ídolos de Samaria, los que dices, por vida de tu Dios, oh Dios, por vida de los dioses de Beelzebú, caerán para no levantarse más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Salmo 116 en alabanza, alabad al Señor que alza al pobre. 113. Siervos del Señor, alaben su nombre. Bendito sea ahora y siempre el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor del oriente al occidente. El Señor está por encima de las naciones, su gloria está por encima del cielo. Alabad al Señor que alza a los pobres. Nadie es comparable al Señor nuestro Dios, que reina allá en lo alto y que sin embargo se inclina para mirar el cielo y la tierra. El Señor levanta del suelo al pobre y saca del lugar más bajo al necesitado, para sentarlo entre gente importante, entre la gente importante de su pueblo. A la mujer que no tuvo hijos, le da la alegría de ser madre y de tener su propio hogar. Alabad al Señor que alza al pobre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, la oración por toda la humanidad. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado por Él a su debido tiempo para anunciar esto. Yo he sido nombrado mensajero y apóstol, y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad a los que no son judíos. Lo que digo es cierto, no miento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, entre los versículos 1 y 13. La parábola del mayordomo astuto. Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. El mayordomo se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que mi amo no me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en su casa cuando me quede sin trabajo. Llamó entonces uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? Le contestó: le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: aquí está tu vale, siéntate enseguida y haz otro por 50 solamente. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto le debes? Este le contestó: 100 medidas de trigo. Le dijo: aquí está tu vale, haz otro por 80 solamente. El amo reconoció que el mal
mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas, y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que si con la falsa riqueza de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amigos del dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Jesús les dijo: ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones, pues los que los hombres tienen por más elevado, Dios los aborrece. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en gracia de Dios y con la misericordia, a través del Espíritu Santo que nos concede meditar la palabra hoy domingo, día que dominó el Señor y todos, pero que conmemoramos su resurrección. Pues esta declaración que nos hace el Maestro de la verdad hoy domingo con este administrador, pues nos recuerda que todos hemos sido delegados por Dios en su gracia infinita como administradores de nuestro más preciado bien, que es la vida. Y el acontecer, ser siendo cada día testimonio de la verdad. Ese es el llamado de la justicia divina y por tanto constantes en el amor. Y por amor todo se administra bien en sí mismo. Lo que se reclama allí, que aparentemente han señalado todos nuestros hermanos hoy en la palabra, es una contradicción. Nuestro Señor Jesucristo no es que alabe la astucia, ni el comportamiento, ni la forma de actuar este maestro de la falsedad, de la mentira y del engaño, que por su astucia, que es una cualidad de este mundo, no es sabiduría divina, no es discernimiento del Espíritu Santo y no es un conocimiento profundo de las cosas, pero siempre están atentos y siempre están planeando, siempre están coordinando todo para atacar al que está obrando justamente, rectamente y en perspectiva del bien. Incautos, muchos que, como se diría, sanos, como se diría, desprevenidos, como se diría, no calculadores, porque como uno obra en bondad espera, pues no lo digo por mí, lo digo por todos seres amados que así lo hagan. Todos somos pecadores, pero en esa administración del bien, que es bien sentir, bien pensar y bien actuar, siempre está uno es para dar gloria a Dios. Y como Dios es bondad, nunca ha de esperar que le va a salir con otra cosa, contraria o distinta o que afecte a quienes ama, a sus hijos. Pero el que está al otro lado sí. Y esos van adelante. ¿Cuál es el llamado? De lo que hace este administrador astuto, lo primero que se percibe ahí es que él no tiene por qué meterse en tu vida íntima con Dios, de cómo administras tu bien, tus gracias, tus talentos. Eso es única y exclusivamente para Dios. El alma donde él habita es en confesión y él no es un confesador.
no es un sacerdote, no ha tenido esa ordenación para ello, y no bajo esa premisa de quererse cuadrar en sus arcas, en sus cuentas, en sus desbalances, por su comportamiento, por su conducta, por su incoherencia en sentir, pensar y actuar, por ese desorden mental, emocional, espiritual, y por tanto haberse desbordado en placeres, en tener cosas y en apegarse al ego. Es ahí donde reclama el Señor que no se deben tener dos dioses, o es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, que ha sido, que es y que será, omnisciente, omnipresente, omnipotente, dale el honor y la gloria por siempre, jamás. Y ya lo que son criaturas de este mundo, los bienes de este mundo se queda acá, en la corrupción natural, su proceso de deterioración, de agotamiento, todo es finito, con todas sus criaturas y todo lo que acontece en ella. Entonces, el enorgullecerse de eso, el enriquecerse a partir de ello y el auto recompensarse a través de ello, sometiendo a otros seres, a criaturas más vulnerables, más débiles en la fe, más débiles en las gracias que tiene, porque han sido con humildad que las posee para más enriquecimiento. Como dice el Salmo, levantará del polvo a los pobres y humillará a los ricos. Con la misma forma de hacerlo. No es que vaya a atacarlos directamente, no tiene nada contra eso, ni contra el dinero, ni las riquezas y los bienes materiales. Se necesitan, son medios, pero no el fin. Y la sociedad históricamente ha dado privilegio a estos bienes como el fin último y como la razón de ser y como el propósito de la vida. Y ahí es donde nos equivocamos, ahí es donde nos perdemos en el camino, ahí es donde nos salimos de dar cuentas al administrador, mediador ante el Padre, que es Jesucristo, administrador de todos los bienes que somos siendo. Y en ello es por darle el lugar de preferencia a estos ídolos, a las criaturas, a los egos, y no a Dios. Shema Israel, ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, en ese orden. Reiterarlo siempre, recordarlo para no caer en pecado. Lo mismo quedar en el centro. Primero los hebreos, ahora los griegos. Apuntarle a la verdad, que es Jesús. Y en el otro camino, las faltas, asumirlas. Si me he descuadrado en mis arcas, administrando mis bienes, es con Jesús, mente, alma y cuerpo, que me conecto con el Apá, con el Creador, y en gracia del Espíritu Santo pido el discernimiento, corrección fraterna, un acto de contrición perfecta, reconocer la culpa, asumir el compromiso, la responsabilidad de las consecuencias que se van a llegar, porque si he fallado en el pasado, a futuro se vendrán efectos. Quizá no me toque verlos, pero seamos conscientes que van a ocurrir, porque toda causa tiene su efecto, aquí o allá, hoy o mañana, en este o en aquel, pero siempre se refleja. No crea que por eso nos salimos del paso. Y ahí es donde fallamos, en nuestra fe, en nuestra práctica comunitaria, en nuestra misma vida pastoral, vida evangelizadora, vida de piadosa, vida de acción de gracias. Y es que nos confiamos en que eso no nos va a tocar a nosotros, de que como no lo vemos, no lo percibimos, entonces dicen por ahí, ojos que no ven, corazón que no siente, pero Dios sí ve todo y siente todo y se siente muchísimo. Lo que pasa es que el primer testigo es uno mismo y uno no se puede engañar a sí mismo, está siendo incoherente con su propia identidad. Muchos hasta se declaran ateos, no creen en Dios porque se hacen el autojuicio, pero no son ética, moral, proféticamente responsables, coherentes con eso, porque entonces se engañan y algún día caen en su propia mentira, ya después ni se las creen.
ni ellos mismos se creen sus mentiras. Entonces, ahí es donde se nos reconviene, porque por omisión se peca. Decía el apóstol, queriendo hacer el bien, hago el mal. Y hago el mal que no quiero cuando creo que estoy haciendo bien, con callar, con tapar a otro, que declararlo. Si no es en la verdad, si es en contra de la verdad, hay que decirlo. En corrección fraterna, no señor, por ahí no es. ¿Cuál es el otro llamado? Que precisamente en el juicio que hace Dios a Israel a través del profeta Amós, es precisamente ese llamado de atención a adelantarnos en lo que puede suceder, mover la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, para estar prevenidos, para estar atentos. Prevenidos en el buen sentido, tener el plan, tener las formas de actuar, tener las redes de confianza para que cuando sucedan las cosas no nos cojan de imprevisto. ¿Cuál es el problema? Que esperamos a que ocurran las cosas. Somos muy dados, muy cómodos en la zona de confort, esperar que ocurra el daño, que el otro pegue primero para uno agachar la cabeza, porque eso nos manda nuestro Señor. No es la ley del talión, golpe por ojo, diente por diente, golpe por golpe y pagar a otros con el mismo mal, con la misma forma que agrede, no. Pero sí saber qué hacer, cómo fortalecerse, más oración. Nos lo manda en la carta al apóstol Timoteo, la oración por la humanidad. Todos orando unos por otros, seres amados, para fortalecernos. Y la oración es tanto espiritual, mental, como físicamente, con la acción, como dice Benito Abad. Ora et labora. Ora, acción. Oración. En la práctica, en el día a día, que se nos note que estamos en comunidad. Eso fortalece. Donde hay más de dos unidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y hay más fuerza en la oración, por supuesto. Hay más congregación y ese es el llamado evangelizador, de ser siendo fuertes en la unidad del Espíritu Santo, cada uno poniendo de sus bienes a que el gran administrador que es Jesús pueda disponer de todos ellos, pero en cada uno. Es una vinculación única, indelegable en otros y es completa, porque en gracia de Dios somos completos. Si ya está el alma allí, está la mente y está el cuerpo, de ello tenemos que valernos para donde nos puso el Señor Dios, en las condiciones que nos puso, con los seres que nos puso, es porque ahí debemos hacer la administración de este bien, de este ser siendo, no en otra parte. Se podrá uno mover, desplazar, sí, de eso se trata, pero se desplaza también mentalmente, se desplaza espiritualmente, así no lo puede hacer físicamente, porque no quiere ser eso que se tenga uno que proveer de todos los medios para poder decir que va a evangelizar, que para poder ir a la África. Es que unos son llamados a esa misión, unos son dados en esa gracia para hacerlo, unos habrán de estar dispuestos allí, quienes, los que estén más cerca allí, o los que tengan esa libertad, entre comillas, no tengan ataduras, no tengan responsabilidades asociadas con familias, con grupos, con comunidad. No puede decidir por sí mismo, tiene que contar con Dios para ello y contar con toda esa comunidad y esos seres amados. Todas estas manifestaciones que nos da el Espíritu Santo y nos regala hoy, amorosamente las recibimos, amorosamente las compartimos entre nosotros y amorosamente compartámoslas con otros seres amados de confianza, para que siga creciendo nuestro Señor y nosotros humildemente nos dobleguemos ante Dios y Él crezca y enriquezca nuestra comunidad. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Tengan un feliz, santo y bendecido domingo.